Hay un poder invisible que separa a quienes solo sueñan de quienes logran sus sueños. No es talento, ni suerte, ni dinero. Es algo mucho más profundo, algo que está al alcance de todos, pero que pocos comprenden y aplican de verdad. Este poder se llama fe. No la fe superficial que solo repite palabras bonitas, sino la fe que mueve el cuerpo, que dirige nuestros pasos, que transforma el miedo en valentía. ¿Has notado alguna vez cómo algunas personas aguantan las tormentas con una sonrisa? ¿Cómo mantienen la calma cuando todo a su alrededor se derrumba? No es ingenuidad, no es negar la realidad. Es una convicción tan profunda que redefine lo posible. Estas personas han comprendido un antiguo secreto. La verdadera fe no reside solo en la mente ni en las palabras. Se manifiesta en acciones, en decisiones cotidianas, en los riesgos calculados que asumen incluso cuando la lógica les grita que se retiren. Piensa en ese momento de tu vida en el que tuviste que tomar una decisión difícil. Quizás dejar un trabajo estable para perseguir un sueño. Quizás perdonar a alguien que te hirió profundamente. Quizás invertir tiempo y energía en algo en lo que nadie a tu alrededor creía. ¿Qué te impulsó a dar ese paso? ¿Fue la certeza racional? ¿Fue la seguridad externa? ¿O fue esa voz interior? Ese impulso inexplicable que te susurró: anímate, tú puedes. La mayoría de las personas viven atrapadas entre el deseo de cambio y el terror de la incertidumbre. Quieren resultados diferentes, pero repiten los mismos comportamientos. Rezan por puertas abiertas, pero no se levantan del sofá para abrir la puerta. Declaran victorias futuras mientras cultivan una mentalidad de derrota en el presente. Y luego se preguntan por qué la vida no cambia, por qué los milagros no ocurren, por qué Dios parece distante. Pero aquí está la verdad incómoda que pocos quieren oír. Dios no mueve a quienes están quietos. La fe genuina requiere compañerismo, colaboración y movimiento. Es como intentar conducir un coche parado. Puedes girar el volante todo lo que quieras, pero mientras el vehículo no se mueva, la dirección no importa. La fe sin acción no es verdadera fe. Es solo esperanza pasiva disfrazada de espiritualidad. A lo largo de este viaje, descubrirás cómo transformar tu fe de algo abstracto a una fuerza concreta que redefine tu realidad. Juntos exploraremos lo que significa vivir verdaderamente por fe. No solo hablar de ella. Comprenderás por qué tus acciones son el lenguaje que el universo mejor entiende y cómo alinear tus pasos con tus creencias puede desencadenar transformaciones que ahora parecen imposibles. Prepárate, porque lo que estás a punto de aprender puede resultar incómodo. Desafiará tu zona de confort, cuestionará tus excusas favoritas y expondrá las contradicciones entre lo que dices creer y tu forma de vivir. Pero si estás dispuesto a profundizar, ser honesto contigo mismo y aplicar estos principios con valentía, tu vida nunca volverá a ser la misma. Porque cuando la fe deja la teoría y entra en la práctica, literalmente se mueven montañas. Cada día miles de personas se despiertan, rezan sus oraciones matutinas, recitan versículos conmovedores y afirman su plena confianza en Dios. Pero cuando llega el momento de tomar decisiones importantes, de afrontar retos concretos, de arriesgar algo valioso, estas mismas personas se refugian en la seguridad de la lógica humana. Proclaman su fe los domingos, pero viven con miedo entre semana. Es como tener un coche potente en el garaje e insistir en caminar porque te da miedo conducir. Esta desconexión no se debe a una hipocresía consciente en la mayoría de los casos. Es simplemente una falta de comprensión del verdadero significado de la fe. Muchos crecieron creyendo que la fe es un sentimiento, una emoción reconfortante, una certeza psicológica. Pero la verdadera fe bíblica es mucho más que eso. Es la decisión de actuar con base en lo invisible, de avanzar con confianza en promesas aún no cumplidas, y de dedicar recursos reales a esperanzas intangibles. Observa a los héroes de la fe en las Escrituras y verás un patrón inconfundible. Todos hicieron algo concreto que demostró su confianza. Noé construyó un arca cuando ni siquiera llovía en el horizonte. Abraham abandonó su tierra natal sin saber a dónde iba. Moisés se enfrentó al faraón más poderoso de la época armado solo con un bastón. David corrió hacia el gigante mientras guerreros veteranos temblaban en la distancia. Su fe no era teórica. Era visceral, práctica, visible para todos los que los rodeaban. La mayoría de la gente espera que Dios ponga a prueba su fe mediante grandes pruebas, eventos dramáticos que exigen heroísmo cinematográfico. Pero lo cierto es que la fe se prueba y se forja en las decisiones más pequeñas y cotidianas. Ese momento en el que eliges entre quejarte o agradecer. Cuando decides si vengarte o perdonar. Cuando decides invertir en tu crecimiento personal o dedicarlo a placeres momentáneos. Cada pequeña decisión es un voto de confianza o desconfianza en el carácter de Dios. Cuando pospones esa conversación difícil por temor a la reacción de los demás,
Declaras que la aprobación humana es más confiable que la guía divina. Cuando guardas rencor porque no confías en que Dios imparta justicia, asumes responsabilidades que nunca fueron tuyas. Cuando vives por encima de tus posibilidades, afirmas que tus esfuerzos son más seguros que la provisión celestial. Estas decisiones parecen insignificantes por sí solas, pero juntas determinan tu capacidad de confiar cuando hay mucho en juego. Es imposible desarrollar una fe sólida si no se entrena primero con pesas pequeñas. Alguien que no puede confiar en que Dios se despertará a tiempo sin 3 alarmas, probablemente no confíe en Él al tomar decisiones que afecten su carrera, sus relaciones o todo su futuro. Hay una razón profunda por la que las Escrituras enfatizan repetidamente que la fe sin obras está muerta. No es que Dios necesite nuestras acciones para cumplir sus planes. Él es perfectamente capaz de hacerlo todo por sí mismo. La cuestión es que nos creó como seres de voluntad, capaces de elegir, de participar, de co-crear la realidad a través de nuestras decisiones. Cuando actuamos con fe, no solo obedecemos órdenes, ejercemos la dignidad para la que fuimos creados. Imaginemos a un padre que le enseña a su hijo a montar en bicicleta. Podría simplemente llevarlo a todas partes. Sería más rápido y seguro. Pero eso no desarrollaría sus habilidades. En cambio, corre a su lado, sujeta la bicicleta, le da instrucciones, pero finalmente tiene que soltarlo. El momento de soltarlo no es abandono. Es la máxima expresión del amor y la confianza del padre en el potencial de su hijo. Dios obra de manera similar. Podría resolver todos nuestros problemas al instante, pero eso nos mantendría eternamente dependientes e inmaduros. En cambio, nos da principios, promesas y directrices, y luego espera a que demos los pasos necesarios. Nuestros tropiezos son parte del proceso de aprendizaje. Nuestras caídas no sorprenden ni decepcionan al Padre. Son oportunidades para que nos levantemos más fuertes, más sabios, más convencidos de que Él está presente, incluso cuando nos sentimos temporalmente solos en el camino. Existe una estructura interna que toda decisión genuina de fe comparte, y comprender esta anatomía puede transformar por completo la forma en que afrontas decisiones difíciles. En primer lugar, siempre hay un elemento de revelación, algo que entiendes, sientes o percibes como guía divina. Puede ser sutil, como una paz inexplicable ante una decisión particular, o clara, como una puerta que se abre en el momento oportuno. Luego viene la fase de cuestionamiento racional, donde tu mente lógica presenta todas las razones por las que esa dirección no tiene sentido. Los recursos son insuficientes, la gente criticará, las estadísticas no son favorables, la experiencia pasada sugiere un fracaso. Esta fase no es falta de fe. Es una parte natural del proceso. Incluso Jesús, en Getsemaní, pasó por este momento de sopesar las implicaciones antes de comprometerse plenamente con el camino que tenía por delante. Finalmente, llega el momento de la decisión voluntaria. Cuando decides actuar a pesar de las dudas residuales, cuando das el paso concreto que no se puede deshacer fácilmente. Podría ser firmar un contrato, iniciar esa conversación difícil, hacer la inversión, tomar el avión, escribir el correo electrónico. Es en este momento que la fe deja de ser un concepto y se convierte en una realidad tangible, cuando quemas los puentes de la retirada fácil y te comprometes plenamente con lo que crees que Dios te está guiando. La historia de Abraham e Isaac suele malinterpretarse como una prueba de obediencia ciega, pero es mucho más profunda. Dios le había prometido a Abraham que Isaac tendría innumerables descendientes. Ahora le pedía que sacrificara a ese mismo hijo. Lógicamente imposible. Si Isaac muere, la promesa no se puede cumplir. Pero Abraham desarrolló una fe tan firme que calculó: Dios es capaz incluso de resucitar a los muertos si es necesario. Lo que muchos pasan por alto es todo lo que Abraham hizo antes de ese último momento en la montaña. Se despertó temprano, ensilló el burro, cortó leña y caminó 3 días enteros con su hijo a su lado. Cada paso era una oportunidad para retirarse, para justificar, para buscar excusas. Pero siguió adelante, preparando meticulosamente todo lo necesario para obedecer por completo, incluso cuando cada fibra de su ser paternal se oponía a ello. Cuando finalmente tomó el cuchillo, Abraham no se encontraba en un estado de éxtasis espiritual donde el dolor lo aturdiera. Era plenamente consciente del horror de lo que estaba a punto de hacer. Pero su confianza en el carácter de Dios superó su miedo a las consecuencias. Fue precisamente esta disposición a llegar hasta el final lo que desencadenó la intervención divina. Dios no necesitaba la muerte de Isaac. Necesitaba la demostración de que Abraham confiaba en él más que en cualquier otra cosa, incluyendo la vida de su hijo más amado. Cuando crees de verdad en algo, tu comportamiento se adapta automáticamente sin esfuerzo consciente. Si crees que llueve afuera, naturalmente tomas un paraguas al salir.
Si crees que la estufa está caliente, no la tocas. La fe genuina en Dios opera según el mismo principio. Produce acciones correspondientes casi instintivamente. Quien cree verdaderamente que Dios suple todas sus necesidades, no vive obsesionado con las finanzas. Es prudente, trabaja con diligencia y planifica con sabiduría, pero no se deja consumir por el miedo a la escasez. Quien confía de verdad en que Dios tiene el control no se desespera cuando los planes fracasan, porque comprende que se está escribiendo una narrativa más amplia, incluso cuando solo ve un párrafo confuso. El problema surge cuando intentamos imponer comportamientos basados en la fe, sin cultivar primero una creencia genuina. Es como intentar ser valiente en una película. Puedes engañar al público durante unos minutos, pero no puedes mantener la actuación toda la vida. La solución no es fingir de forma más convincente, es profundizar en el conocimiento del carácter de Dios hasta que la confianza brote naturalmente del corazón, no solo de la disciplina de la voluntad. Hay una epidemia silenciosa de frustración espiritual entre personas bien intencionadas que oran con fervor, pero nunca ven un cambio significativo. Hacen todo lo que les enseñaron: madrugar, leer la Biblia, recitar versículos, ayunar, asistir a las reuniones. Pero sus vidas siguen estancadas en los mismos patrones, los mismos problemas financieros, los mismos conflictos en sus relaciones, las mismas batallas emocionales. La respuesta a menudo no reside en la cantidad ni la calidad de las oraciones, sino en lo que sucede después del amén. Si oras por provisión financiera, pero sigues gastando irresponsablemente, tus acciones anulan tus palabras. Si oras por relaciones sanas, pero te niegas a establecer los límites necesarios o a perdonar ofensas pasadas, estás actuando en contra de tus propias oraciones. Dios no hará por ti lo que ya te ha capacitado y te ha instruido para que hagas por ti mismo. A menudo, la respuesta a nuestras oraciones se presenta disfrazada de oportunidades que requieren nuestra participación activa. Esa oferta de trabajo que te obliga a actualizar tu currículum y asistir a entrevistas, esa relación rota que te obliga a tomar la iniciativa en una conversación humilde, esa salud comprometida que requiere cambios constantes de hábitos. Dios abre puertas, pero tienes que atravesarlas. Él envía el barco, pero tienes que subir a bordo. Uno de los errores más peligrosos que cometen las personas espiritualmente inmaduras es confundir la fe con la presunción, esa confianza arrogante que ignora la sabiduría y los consejos y asume que Dios está obligado a bendecir las decisiones precipitadas porque se tomaron con fe. La verdadera fe va de la mano con la sabiduría, la humildad y la responsabilidad. La presunción es su prima irresponsable, que ignora los semáforos porque Dios protegerá. La fe es cuando Noé construye el arca y entra en ella. La presunción sería cuando Noé se lanza al mar, creyendo que flotará sobrenaturalmente sin un barco. La fe es cuando David se enfrenta a Goliat con una honda y piedras, herramientas sencillas pero reales. Tusiliniatos. Presunción sería cuando David va con las manos vacías, esperando que Dios derribe al gigante con un rayo. ¿Ves la diferencia? La fe actúa con los recursos disponibles, confiando en que Dios los multiplicará. La presunción ignora los recursos, esperando que Dios lo haga todo de la nada. Muchas bancarrotas financieras, divorcios dolorosos y colapsos emocionales han sido resultado de decisiones presuntuosas, llamadas pasos de fe. Personas renuncian a sus trabajos sin tener otro en perspectiva y sin reservas, esperando un milagro instantáneo. Las parejas se casan rápidamente, ignorando las señales de alerta obvias porque Dios lo ha confirmado. Los líderes expanden su ministerio o negocio de forma insostenible, confiando en que la provisión llegará, pero ignorando los principios básicos de gestión. Estas no son historias de fe heroica, son tragedias evitables de imprudencia espiritual. Una de las preguntas más frecuentes entre las personas sinceras es: ¿cómo sé si es Dios quien me dirige o solo mi propia voluntad? Es una pregunta legítima e importante, porque las consecuencias de confundir una cosa con la otra pueden ser significativas. Pero lo cierto es que Dios rara vez habla con súplicas. Suele comunicarse mediante impulsos suaves, circunstancias alineadas y una paz inexplicable sobre un camino en particular. Primer indicador: la dirección se alineará con los principios bíblicos. Dios nunca te guiará a hacer algo que contradiga sus valores revelados. Si sientes un llamado a dejar a tu cónyuge por otra persona, puedes estar seguro de que no es Dios quien te habla. Si sientes presión para comprometer tu integridad por ganancias económicas, eso es tentación, no dirección divina. La voz de Dios siempre armoniza con su carácter. Segundo indicador: los consejeros sabios confirmarán, incluso si al principio parecen escépticos. Las personas maduras y espirituales que te rodean no comprenderán del todo tu camino, pero si proviene genuinamente de Dios, con Él
Tiempo reconocerán su autenticidad incluso sin comprender todos los detalles. Si todos a quienes respetas te dicen que tu dirección divina es una locura temeraria, quizás sea hora de detenerte y reconsiderar. Dios puede llamarte a caminos inusuales, pero rara vez a caminos descabellados que contradicen toda la sabiduría disponible. Hay algo casi mágico y a la vez perfectamente espiritual que sucede cuando finalmente das ese primer paso concreto hacia lo que crees que Dios te llama a hacer. Es como si el universo entero conspirara a tu favor. Puertas que estaban cerradas con llave aparecen por casualidad. Personas que necesitabas conocer aparecen por casualidad. Recursos que parecían imposibles se materializan de fuentes inesperadas. Esto no es magia, es el principio espiritual de que Dios honra la fe activa. Mientras te quedas estancado en la teoría, Él respeta tu libre albedrío y espera. Pero en el momento en que te mueves, incluso con un paso pequeño e inestable, activas un mecanismo celestial que empieza a obrar a tu favor. Es como empujar un coche pesado. Los primeros centímetros requieren una fuerza tremenda, pero una vez que se gana impulso, el movimiento se vuelve exponencialmente más fácil. La primera acción no tiene por qué ser dramática ni heroica. Puede ser algo tan sencillo como hacer esa llamada que has estado posponiendo, inscribirte en ese curso que requiere disciplina, tener esa conversación que tanto temes, invertir esa cantidad de dinero que parece significativa pero no es irresponsable. El tamaño del paso importa menos que su dirección y sinceridad. Dios no mide la distancia que recorres el primer día. Observa si tuviste la valentía de romper con tu inmovilidad. Vivir con una fe genuina implica inevitablemente tomar decisiones que confundan, perturben o incluso ofendan a quienes te rodean. No porque intentes ser rebelde o polémico, sino simplemente porque los valores del reino a menudo contradicen los valores de la cultura dominante. Cuando todos acaparan, la fe puede llamarte a dar generosamente. Cuando todos buscan venganza, la fe te instruye a perdonar radicalmente. Esta tensión no es cómoda. Somos criaturas sociales que anhelamos aprobación y pertenencia. Ser el único en tu círculo que toma una decisión puede hacerte cuestionar si eres sabio o simplemente terco. Pero aquí hay una verdad liberadora. Nunca complacerás a Dios y a todos a tu alrededor simultáneamente. En algún momento tendrás que elegir qué público es más importante. Los héroes de la fe mencionados en Hebreos 11 comparten esta característica. Todos fueron incomprendidos por sus contemporáneos. Noé fue ridiculizado mientras construía el arca. Abraham fue visto como un loco por dejar la seguridad y la comodidad por una promesa intangible. Moisés abandonó los privilegios reales por un llamado que pocos comprendieron. El mismo Jesús fue rechazado por la mayoría. Si vives de una manera que no deja que nadie cuestione tus decisiones, quizás sea hora de evaluar si realmente estás siguiendo a Dios o si simplemente te dejas llevar por la corriente cultural. Quizás la prueba de fe más difícil no sea tomar la valiente decisión inicial, sino mantener el rumbo cuando los resultados prometidos tardan mucho más de lo esperado. Diste el paso, hiciste el sacrificio, tomaste la decisión audaz y ahora, nada. Los días se convierten en semanas, las semanas en meses y a veces los meses en años. La tentación de cuestionar si escuchaste mal, si Dios te ha abandonado o si simplemente deberías rendirte, se vuelve casi irresistible. Es precisamente en estos periodos de espera que la fe madura profundamente o se marchita por completo, porque es fácil confiar cuando ves resultados inmediatos que validan tus decisiones. El verdadero carácter espiritual se revela cuando continúas obedeciendo, sirviendo y confiando, incluso cuando toda la evidencia externa sugiere que estás perdiendo el tiempo. Abraham esperó 25 años entre la promesa de un hijo y el nacimiento de Isaac. Un cuarto de siglo de dudas, tentaciones y pruebas. Lo que te sostiene durante estas épocas de sequía no son solo las promesas de lo que está por venir, sino el desarrollo de la persona en la que te estás convirtiendo en el proceso. A menudo Dios está menos interesado en entregarte rápidamente lo que pediste y más comprometido a transformarte en la clase de persona que puede administrar adecuadamente lo que Él quiere darte. La demora no es negación, es preparación. Cada día. De fiel espera forja un carácter que podrá soportar el peso de la bendición futura sin ser corrompido ni destruido por ella. Hay un aspecto de la conversación sobre la fe que muchos predicadores evitan, pero que debe abordarse con honestidad. No todas las historias de fe tienen un final feliz en la tierra. Hebreos 11 celebra a héroes que por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones y escaparon del filo de la espada. Pero el mismo capítulo menciona a otros que, por la fe, fueron aserrados, apedreados, muertos a espada.
que vagaron con pieles de oveja y de cabra, desamparados, afligidos y maltratados. Ambos grupos ejercieron una fe auténtica. La diferencia no residía en la calidad de su confianza en Dios, sino en los propósitos específicos que Dios tenía para cada viaje. Algunos fueron preservados milagrosamente para cumplir largas misiones. Otros fueron llamados a dar testimonio mediante martirios que inspirarían a generaciones. Medir el éxito de la fe únicamente por los cómodos resultados terrenales es fundamentalmente engañoso y peligrosamente superficial. Esto no resta validez ni valor a la fe. De hecho, profundiza su significado. Si la fe fuera simplemente una herramienta para asegurar la prosperidad y la longevidad, sería una transacción utilitaria, no una relación de confianza. La fe genuina dice: confío en Dios no porque me garantice la comodidad, sino porque es digno de confianza sin importar las circunstancias. Aunque me mate, seguiré confiando en Él. Esta es la fe madura que trasciende los beneficios inmediatos y se ancla en el carácter eterno de Dios. Una de las maneras más prácticas y subestimadas de fortalecer la fe es transformar las acciones rutinarias en rituales conscientes de confianza. La diferencia entre rutina y ritual es la intención. La rutina es una repetición mecánica y automática. El ritual es una repetición intencional y significativa. Cuando transformas los momentos cotidianos en oportunidades para expresar tu fe, toda tu vida se convierte en un acto de adoración continua. Despertar por la mañana puede ser simplemente abrir los ojos y levantarse de la cama, o puede ser un momento para agradecer conscientemente por un nuevo día. Declarar tu intención sobre cómo vivirás las próximas horas, confiando en la presencia y guía divinas. Comer puede ser simplemente alimentar el cuerpo, o puede ser una pausa para reconocer la provisión, recordar que hay millones de personas sin esta abundancia y comprometerse a no desperdiciar ni vivir egoístamente. El trabajo puede ser simplemente cumplir con obligaciones a cambio de un sueldo, o puede ser una expresión de mayordomía, una oportunidad para servir con excelencia sin importar el reconocimiento humano, porque sabes que trabajas principalmente para un público divino. Cuando empiezas a ver cada momento cotidiano a través de esta lente espiritual, toda tu vida se convierte en un testimonio constante de fe. No necesitas circunstancias extraordinarias para ejercitar tus músculos espirituales. Las oportunidades se presentan en cada decisión cotidiana. Uno de los indicadores más fiables de la autenticidad de tu fe no es cómo te comportas en entornos religiosos, sino cómo tratas a los demás cuando no hay nada en juego. Es fácil ser amable con quienes pueden ascenderte. Es estratégico ser generoso con quienes pueden corresponder. Pero, ¿cómo tratas al camarero que cometió un error? ¿Al conductor que te cerró el paso? ¿A la persona de menor rango que no puede hacer nada por ti? Jesús fue radical al enseñar que amar a los amigos no es un mérito especial. Incluso quienes no tienen fe lo hacen. La evidencia de una transformación genuina aparece cuando bendices a quienes te maldicen, oras por quienes te persiguen y sirves a quienes te han despreciado. Este tipo de comportamiento contraintuitivo solo es posible cuando actúas desde una profunda confianza en que Dios te cuida, y por lo tanto no necesitas defenderte, vengarte ni obtener un trato justo por tu propia mano. Tus interacciones diarias son campos de entrenamiento espiritual. Ese colega difícil no está en tu vida por casualidad. Es una oportunidad para practicar la paciencia sobrenatural. Esa situación injusta no prueba que Dios te haya abandonado. Es una invitación a confiar en el sistema de justicia divina que opera en tiempos diferentes a los nuestros. Cuando decides responder con gracia cuando merecerías represalias, estás haciendo una declaración poderosa. Confío tanto en Dios que no necesito tomar represalias, porque sé que Él me defiende mejor que yo. Hay un patrón fascinante en las historias bíblicas. Dios a menudo coloca a sus siervos en situaciones humanamente imposibles, donde ninguna habilidad, talento ni recurso natural basta. Hace que Moisés se enfrente al mar con millones de personas detrás de él y un ejército egipcio al frente. Pone a Gedeón a luchar contra miles con solo 300 hombres. Envía al adolescente David contra un gigante militar. ¿Por qué insiste Dios en crear escenarios donde el fracaso parece inevitable? La respuesta es paradójica pero profunda. Dejar inequívocamente claro que la victoria es suya, no nuestra. Si Gedeón hubiera luchado con un ejército numeroso, se podría atribuir a la estrategia militar. Si David hubiera sido un guerrero experimentado, se podría atribuir a la habilidad. Si Moisés hubiera tenido alternativas lógicas, se diría que fue una planificación inteligente. Pero cuando la situación es desesperada y aún así
se logra la victoria. Todos saben que una fuerza superior estaba en acción. Así que, cuando te encuentres en circunstancias que superan por completo tus capacidades, no asumas automáticamente que estás desviado del camino. Puede que estés justo donde Dios quiere que estés, en un estado de total dependencia, donde tus propias fuerzas son evidentemente insuficientes y no tienes más remedio que confiar plenamente en Él. Estos momentos aterradores suelen ser el preludio de los testimonios más conmovedores, las historias que contarás décadas después con lágrimas de gratitud por la fidelidad de Dios cuando todo parecía perdido. Quizás ninguna prueba de fe sea más difícil que levantarse tras un fracaso espectacular. Diste ese paso de fe, creíste genuinamente, actuaste con convicción y el resultado fue desastroso. Pérdidas financieras, relaciones rotas, sueños destrozados. Ahora te sientas en los escombros de lo que pudo haber sido, preguntándote si escuchaste mal, si Dios te abandonó, si debiste haber optado por lo seguro. La verdad liberadora es esta: incluso los más grandes héroes de la fe han fracasado estrepitosamente en múltiples ocasiones. Abraham mintió sobre Sara como su esposa, poniéndola en peligro por cobardía. Moisés asesinó a un egipcio y huyó al desierto durante décadas. Pedro negó a Jesús 3 veces en su momento más crítico. David cometió adulterio y asesinato. Estos no son fracasos pequeños ni accidentales, son catástrofes morales y espirituales. Y, sin embargo, Dios no los descartó, los restauró, los redimió y continuó usándolos poderosamente. La diferencia entre quienes finalmente triunfan y quienes siguen derrotados no reside en la ausencia de fracasos, sino en la disposición a levantarse de nuevo. Cada caída es una oportunidad para aprender algo que el éxito jamás podría enseñar. Cada error expone un aspecto de tu carácter que necesita fortalecerse. Cada fracaso elimina capas de orgullo y autosuficiencia que te impedirían depender verdaderamente de Dios. El suelo no es tu destino final. Es simplemente la plataforma desde la que saltarás más alto en tu próximo intento. La fe genuina no tiene precio. Siempre habrá algo que debas soltar, renunciar o arriesgar para avanzar hacia el llamado de Dios. Puede ser la comodidad, la seguridad financiera, la aprobación social, relaciones tóxicas pero familiares, hábitos destructivos pero placenteros, o incluso sueños legítimos que deben morir para que nazca algo mejor. La fe auténtica siempre te pide que cambies lo que puedes ver y controlar por lo que no puedes ver, pero crees que es mejor. Este principio de sacrificio no es crueldad divina ni una prueba sádica. Es simplemente imposible aferrarse a algo nuevo mientras se tienen las manos llenas de lo viejo. Abraham tuvo que dejar su tierra natal para descubrir la tierra prometida. Los discípulos tuvieron que abandonar sus redes de pesca para convertirse en pescadores de hombres. La semilla debe morir sepultada en la oscuridad antes de brotar y convertirse en una planta que dé fruto. ¿Qué estás llamado a soltar hoy? ¿A qué falsa seguridad te aferras que te impide alcanzar lo que Dios tiene reservado para ti? Resistirte a soltar a menudo revela dónde tu fe aún es débil, dónde confías más en lo que controlas que en lo que Dios promete. Y aquí está la hermosa paradoja. Cuando finalmente abres las manos y sueltas, lo que Dios pone en su lugar siempre supera infinitamente lo que renunciaste. Siempre. Pero primero, debes soltar, primero confiar, primero actuar. Dios rara vez te muestra el plan completo antes de que des el primer paso de obediencia. Una de las manifestaciones más contraculturales de la verdadera fe es la generosidad que desafía la lógica económica. Al dar con sacrificio, especialmente de recursos que técnicamente necesitas, estás haciendo una declaración contundente. Confío en que Dios me provee tan plenamente que puedo bendecir a otros incluso cuando mis propias necesidades aún no estén plenamente satisfechas. Esto va en contra de todo instinto humano de autoconservación y acaparamiento. Pensemos en la viuda de Sarepta, que preparaba la última comida para ella y su hijo antes de morir de hambre. Cuando el profeta Elías le pidió que lo alimentara primero, ella tenía todas las razones para negarse, pero decidió confiar. Actuó con generosidad a pesar de la escasez y experimentó una provisión milagrosa continua. O en la viuda pobre a quien Jesús observó depositando sus últimas monedas en la ofrenda mientras los ricos donaban las obras. Jesús no la llamó irresponsable financieramente. La celebró como un ejemplo de fe auténtica. La generosidad impulsada por la fe es diferente de la caridad motivada por la culpa o la obligación. Proviene de una profunda convicción de que eres solo un administrador temporal de recursos que, en última instancia, pertenecen a Dios, y que Él es perfectamente capaz de reponer lo que distribuyes en obediencia a su dirección. Cuando das de
Esta manera, no solo dinero, sino también tiempo, energía, oportunidades y conocimiento. Participas en un ciclo sobrenatural donde nunca te agotas porque estás conectado a una fuente inagotable que fluye a través de ti. No se origina en ti. He aquí una verdad que puede parecer extraña al principio. Tus oponentes, críticos e incluso enemigos pueden ser herramientas valiosas en el proceso de madurar tu fe. No porque el mal sea bueno, sino porque Dios es tan soberano que usa incluso la oposición maliciosa para moldear su carácter en ti. José fue traicionado por sus hermanos, pero esa traición fue el comienzo de un camino que salvaría a las naciones. David fue perseguido injustamente por Saúl durante años, pero esos años en el desierto forjaron en él el carácter que lo convertiría en un rey conforme al corazón de Dios. Cuando alguien te critica, especialmente injustamente, tienes una oportunidad de oro para practicar la fe. Confiar en que Dios ve la verdad, que Él es tu defensor, que no necesitas desperdiciar energía valiosa justificándote sin cesar. Cuando te traicionan, puedes elegir dejar que la amargura te envenene el alma o confiar en que Dios redime incluso las traiciones para sus propósitos superiores. Cada persona difícil en tu vida es una lección práctica para confiar en que Dios tiene el control, incluso cuando las circunstancias sugieren caos. Esto no significa que seas pasivo ni que permitas el abuso continuo. Estableces límites saludables, te alejas de situaciones tóxicas cuando es necesario y buscas justicia por los canales adecuados. Pero en tu interior, mantienes tu corazón libre de odio corrosivo, porque confías en que Dios está escribiendo una historia más grande, donde incluso los capítulos oscuros tienen un propósito redentor. Años después, a menudo mirarás atrás y reconocerás que esas personas difíciles te enseñaron lecciones que la prosperidad nunca podría. Una fe poderosa no se construye en momentos dramáticos, se forja mediante disciplinas diarias aparentemente insignificantes. Es como desarrollar músculo. Un solo entrenamiento intenso no te transformará, pero meses de repetición constante transformarán tu cuerpo por completo. Espiritualmente funciona de la misma manera. Pequeñas decisiones de confianza, repetidas a diario, eventualmente desarrollan una capacidad de fe que puede mover montañas. Comienza cada día declarando intencionalmente tu confianza en Dios durante las próximas 24 horas, incluso antes de saber qué desafíos te esperan. Cultiva el hábito de dar gracias específicas por 5 cosas cada noche, entrenando tu mente a buscar evidencias de la bondad de Dios incluso en días difíciles. Cuando surjan pensamientos de miedo o duda, y surgirán, practica capturarlos conscientemente y reemplazarlos con verdades bíblicas sobre el carácter de Dios. Lee historias de personas que confiaron en Dios en circunstancias imposibles. Biografías de misioneros, mártires, emprendedores de fe, reformadores sociales que lo arriesgaron todo. Estas narrativas amplían tu imaginación sobre lo que es posible cuando alguien confía radicalmente. Empiezas a ver que lo que te parece imposible ya ha sido superado por alguien que enfrenta obstáculos similares o peores, y esto te infunde valor en tu camino. La fe crece en entornos donde se nutre constantemente con la verdad, los testimonios y la práctica constante. Algunas de las instrucciones más transformadoras de Dios parecen completamente ilógicas en aquel momento. Leóns ordenó a Naamán, un poderoso general leproso, sumergirse 7 veces en un río fangoso. Instruyó a Josué que marchara en silencio alrededor de Jericó durante días antes de gritar. Le pidió a Jesús que escupiera en el suelo, hiciera barro y lo untara en los ojos de un ciego. Lógicamente, estas acciones no tenían una conexión causal obvia con los resultados deseados. ¿Por qué Dios obra así a menudo? En parte para asegurar que ningún método humano reciba crédito por la obra de Dios, pero también para comprobar si estás dispuesto a obedecer simplemente porque confías en Él, incluso cuando la obediencia parezca absurda. Es fácil seguir instrucciones lógicas, cualquier persona racional lo hace, pero seguir instrucciones que desafían la lógica demuestra un nivel de confianza más profundo. Estás diciendo, confío más en quién eres que en lo que entiendo. Así que cuando sientas ese impulso interior de hacer algo que no encaja en ninguna categoría lógica, llamar a alguien sin razón aparente, dar una cantidad extrañamente precisa, tomar un camino diferente a casa, iniciar una conversación incómoda sin un propósito claro, no lo descartes de inmediato como algo casual. Podría ser Dios invitándote a una aventura de fe donde la simple obediencia abre puertas que la planificación estratégica jamás descubriría. Los testimonios más conmovedores suelen empezar con «No sabía por qué, pero sentí que debía». Nadie habla mucho de ello, pero existe un tipo especial de agotamiento que surge al vivir constantemente por fe. Es agotador nadar constantemente contra la corriente cultural.
Es agotador aferrarse a convicciones impopulares. Es emocionalmente agotador seguir confiando cuando has esperado tanto que has empezado a dudar de si has escuchado bien. Incluso Jesús tuvo momentos en los que dijo: «Mi alma está abrumada de tristeza hasta el punto de morir». En estos momentos de agotamiento espiritual, emocional e incluso físico, la fe no se manifiesta en declaraciones audaces ni acciones heroicas, se manifiesta simplemente en no rendirse, en dar un paso más cuando sientes ganas de rendirte, en susurrar «confío en ti» cuando no tienes energías para gritar, en mantenerte firme incluso cuando no sientes ninguna confirmación emocional de que vas por buen camino. Es vital comprender que la fatiga no es pecado, la duda momentánea no es apostasía, y la necesidad de descansar no es debilidad. Incluso profetas poderosos como Elías se desplomaron bajo los árboles, pidiendo morir tras intensas victorias espirituales. Dios no lo reprendió por su debilidad. Envió un ángel para alimentarlo y dejarlo dormir. Parte de una fe madura consiste en reconocer las limitaciones humanas y cuidar el cuerpo y la mente como templos valiosos, no como máquinas que deben funcionar indefinidamente sin mantenimiento. La fuerza renovada proviene de periodos de descanso intencional, no del esfuerzo incesante. Esta es probablemente la tensión más confusa para quienes intentan comprender cómo funciona la fe. ¿Por qué algunos que confían en Dios experimentan una prosperidad visible, mientras que otros enfrentan pérdidas y sufrimiento continuos? Abraham se enriqueció. Job lo perdió todo. José finalmente gobernó Egipto. Juan el Bautista fue decapitado en prisión. Pablo escribió sobre la satisfacción en la abundancia y la escasez. Esteban fue apedreado siendo aún joven. La respuesta incómoda es que Dios no es un algoritmo predecible que se pueda manipular con las fórmulas correctas de la fe. Él es un padre sabio que conoce a cada hijo individualmente y sabe exactamente qué camino le guiará para su propósito único. Algunos necesitan ser probados a través de la prosperidad para desarrollar generosidad y humildad. Otros necesitan ser refinados a través del sufrimiento para desarrollar compasión y dependencia. Ambos caminos son expresiones del amor divino, solo que calibrados de forma diferente para cada persona. El error fatal es medir el éxito de la fe únicamente por la comodidad material o la longevidad física. Si esa fuera la métrica, entonces Jesús fracasó. Murió joven, pobre y rechazado. Pero su camino fue la victoria más significativa de la historia. Su fe no residió en evitar el sufrimiento, sino en confiar en que había un propósito redentor incluso en la cruz. Cuando comprendes esto, dejas de comparar tu camino con el de otros y comienzas a confiar en que el camino que Dios eligió específicamente para ti, con todos sus desafíos únicos, está perfectamente diseñado para transformarte en la obra maestra que Él imaginó desde antes de la fundación del mundo. Una de las demostraciones de fe más poderosas no ocurre cuando evitas la tragedia, sino cuando la enfrentas con una esperanza que desafía la oscuridad circundante. Perder a un ser querido, enfrentar un diagnóstico terminal, ver cómo los sueños mueren irreversiblemente. Estos son los valles más oscuros de la experiencia humana. Y sin embargo, las personas de fe profunda pueden encontrar luz incluso en estos lugares más oscuros. Esto no significa negar el dolor ni fingir que no duele. El duelo es humano y sincero. Jesús lloró en la tumba de Lázaro, aunque sabía que lo resucitaría minutos después. David escribió salmos de lamento brutal, donde clamó su dolor a Dios sin reservas. El duelo y la fe no son opuestos, coexisten. La diferencia es que el duelo con fe tiene fondo. Hay un límite a la profundidad a la que se puede caer, porque las raíces están ancladas en algo más grande que la tragedia. Presente. La fe en medio de la pérdida dice: esto es horrible, lo odio y no entiendo por qué, pero elijo confiar en que esta no es la última palabra, que hay una narrativa más amplia donde incluso este dolor tiene un propósito redentor que ahora mismo no puedo ver, que sobreviviré a esto no porque sea fuerte, sino porque alguien más fuerte que yo me sostiene. Esta fe no elimina las lágrimas, pero evita que se conviertan en desesperación desesperanzada. Mantiene una ventana abierta a la posibilidad de una alegría futura, incluso cuando el presente es solo oscuridad. Ya sea que tengas hijos, discípulos espirituales o simplemente jóvenes observando tu vida, una de tus mayores responsabilidades es ser un modelo de fe auténtica. No una versión pulida y editada para Instagram, sino la fe real e imperfecta que lucha, cuestiona, falla y se levanta de nuevo. Los niños y jóvenes necesitan ver cómo funciona la fe en la vida real, no solo los domingos durante los servicios religiosos. Esto significa ser vulnerable ante tus propios procesos. Cuando enfrentes decisiones difíciles, inclúyelos en el camino de la oración y el discernimiento.
Cuando esperes respuestas que toman tiempo, hazles ver tu paciencia y tus frustraciones. Cuando fracases y necesites empezar de nuevo, no lo ocultes. Muéstrales cómo funcionan el arrepentimiento genuino y la gracia divina. Necesitan aprender que la fe no es la ausencia de dudas ni dificultades, es la decisión de confiar a pesar de ellas. Los IoT más importante es que necesitan verte actuar según tus creencias. Tus acciones enseñan mucho más que tus palabras. Cuando eliges la honestidad, incluso a un alto precio, aprenden integridad. Cuando perdonas a alguien que te ha herido profundamente, aprenden gracia. Cuando eres generoso, incluso sin abundancia, aprenden a confiar en la provisión divina. Estás escribiendo su teología con cada decisión que tomas bajo observación. ¿Qué clase de Dios les revelan tus acciones? Cuando finalmente experimentas ese avance, cuando la promesa se cumple, cuando Dios responde innegablemente, existe una tentación sutil pero peligrosa: atribuir tu éxito a tu poderosa fe en lugar de a la fidelidad de Dios. Es fácil pasar de Dios es fiel a mi fe es poderosa, y esta pequeña transición conlleva enormes consecuencias. Una te mantiene humilde y agradecido, la otra te llena de orgullo y te prepara para la caída. Celebra las victorias con entusiasmo, sí, comparte testimonios con valentía, pero mantén siempre la perspectiva clara de que no manipulaste a Dios con las técnicas de fe adecuadas. Simplemente confiaste, y Él decidió responder según su voluntad y tiempo. La diferencia es crucial. Una perspectiva te convierte en un maestro arrogante que vende fórmulas. La otra te mantiene como un testigo humilde que señala a un Dios bueno. Además, recuerda que tu temporada de cosecha puede coincidir con la de siembra de alguien más. Mientras celebras la abundancia, alguien cercano podría estar luchando contra la escasez. Mientras das gracias por la sanación, alguien ora desesperadamente por un mejor diagnóstico. Celebra con sensibilidad. Deja que tu victoria te anime, no te deprima. Demuestra que tú también has pasado por valles antes de alcanzar la cima, y que no has olvidado lo difícil que es confiar cuando todo parece desmoronarse. Quizás ninguna experiencia ponga a prueba la fe más profundamente que esos periodos en los que parece que Dios ha guardado silencio absoluto. Rezas, pero el cielo parece de bronce. Buscas dirección, pero solo encuentras confusión. Clamas por ayuda, pero no hay intervención visible. Es aterrador sentirse espiritualmente abandonado justo cuando más necesitas la confirmación divina. He aquí una verdad difícil pero liberadora. El silencio de Dios rara vez significa su ausencia. A menudo es precisamente lo contrario. Es Dios confiando en que has madurado lo suficiente como para seguir caminando por fe, incluso sin necesitar que te reafirmen. Constantemente. Los padres hacen esto al enseñar a sus hijos a caminar. Con el tiempo, lo dejan ir, no porque hayan dejado de importarles, sino porque creen que el niño ya puede dar algunos pasos por sí solo. Durante estos silencios, tu fe se revela auténtica o superficial. Si confías en Dios solo cuando sientes su presencia palpable, cuando recibes confirmaciones regulares, cuando hay evidencia fresca de su obra, entonces tu fe aún es inmadura, dependiente de señales constantes. Pero cuando continúas obedeciendo, sirviendo y confiando incluso cuando no sientes, ves ni oyes nada, esa es la fe que ha alcanzado la madurez. Y a menudo, después de atravesar estos desiertos silenciosos, miras atrás y te das cuenta de que Dios estaba más activo que nunca, simplemente obrando entre bastidores de maneras que no podías detectar en ese momento. Hemos llegado al final de este recorrido por las profundas dimensiones de lo que significa vivir verdaderamente por fe. No solo hablar de ella. Y ahora, lo más importante no es lo que acabas de leer, sino lo que harás con ello. Porque el conocimiento que no se traduce en acción no es sabiduría. Es solo información acumulada que pesa sobre la conciencia sin producir una transformación real. Piensa honestamente, ¿qué aspecto te molestó más al absorber estas verdades? Ese momento en el que pensaste, esto es justo lo que necesito cambiar, pero lo he estado evitando. Esa convicción incómoda que te sacó de tu zona de confort. No ignores esa incomodidad. Es el Espíritu Santo indicando dónde necesitas crecer. La tentación será racionalizar, minimizar o simplemente olvidar a los pocos días cuando regreses a la rutina. Resiste esa tentación con todas tus fuerzas. La fe auténtica siempre resulta en un cambio de comportamiento. Si terminas este mensaje exactamente como lo empezaste, sin tomar decisiones concretas para adaptarte, entonces solo habrás consumido contenido motivacional. No habrás encontrado la verdad transformadora. ¿Y Dios? No nos llama a ser consumidores pasivos de inspiración religiosa.
Nos llama a ser participantes activos en la construcción de su reino, comenzando con la transformación radical de nuestras propias vidas. Así que este es mi último reto. Identifica un área específica donde sabes que necesitas demostrar más fe con acciones concretas. No elijas 3 o 5 cosas. Eso diluirá tu enfoque y garantizará que nada significativo cambie. Elige una cosa. Podría ser una relación que necesite una reconciliación iniciada por ti, una decisión financiera que requiera valentía, un hábito destructivo que necesites romper, una conversación difícil que has estado posponiendo, un sueño que has enterrado por miedo al fracaso. Ahora, no te limites a identificar, actúa. En las próximas 48 horas, da un paso concreto y medible en esa dirección. No tiene que ser dramático, tiene que ser real. Haz esa llamada, envía ese correo electrónico, agenda esa conversación, invierte esa cantidad, establece ese límite, perdona a esa persona. La magnitud del paso es menos importante que su dirección y sinceridad. Y al actuar, recuerda, no lo haces confiando en tu propia fuerza o sabiduría. Das el paso confiando en que Dios honra la fe activa, que acompaña a quienes avanzan hacia lo que Él muestra, que el Espíritu Santo empodera a quienes están dispuestos a obedecer incluso cuando todo en su interior les grita que retrocedan. Tu camino de fe no termina aquí, solo se intensifica. Cada día es una nueva oportunidad para elegir la confianza sobre el miedo, la obediencia sobre la comodidad, la verdad sobre la conveniencia. Y con cada decisión fiel, estás construyendo un historial con Dios, una serie de testimonios que fortalecerán tu confianza en los tiempos difíciles que se avecinan. Fuiste creado para mucho más que una existencia mediocre y segura. Hay grandeza latente en tu interior, potencial no realizado, sueños que Dios plantó específicamente en tu corazón, pero nada de esto se manifestará mientras permanezcas paralizado en la teoría, admirando la fe desde lejos sin practicarla. Las montañas no se mueven para los espectadores, se mueven para quienes se atreven a dar órdenes con la autoridad que emana de una relación íntima con aquel que las creó. Así que ponte de pie, sacúdete el polvo de la vacilación, silencia las voces de duda y crítica que intentan mantenerte pequeño y controlable. Da el paso que sabes que debes dar, y observa cómo el Dios que creó universos con palabras moviliza recursos celestiales para apoyar a sus hijos que tienen el valor de confiar en Él lo suficiente como para actuar. Antes de irte, permíteme hacerte unas últimas preguntas que espero te resulten familiares en los próximos días. Si realmente creyeras que Dios es tan poderoso, fiel y presente como afirma serlo, ¿cómo vivirías de manera diferente? ¿Qué riesgos correrías? ¿Qué miedos abandonarías? ¿Qué sueños perseguirías? ¿Qué relaciones restaurarías? ¿Qué generosidad practicarías? Y aquí está la pregunta más incómoda de todas. ¿Qué dice tu vida actual sobre lo que realmente crees acerca de Dios? Si alguien observara solo tus acciones, sin escuchar tus palabras, ¿a qué clase de Dios concluiría que sirves? ¿A un Dios pequeño y limitado que necesita protección constante gracias a tu extrema cautela? ¿O a un Dios grande y poderoso que merece una confianza absoluta? Tus respuestas a estas preguntas revelarán mucho más sobre tu verdadero estado de fe que 1000 bonitas afirmaciones religiosas. Y si no te gustaron las respuestas sinceras, genial. La incomodidad es el preludio necesario para la transformación. Usa esa incomodidad como combustible para un cambio real. Empezando hoy, empezando ahora. Si este mensaje te resonó, si algo en tu interior se despertó, no te lo guardes. Hay personas a tu alrededor que luchan las mismas batallas, enfrentan las mismas dudas y necesitan las mismas verdades. Comparte este mensaje. Sé el puente que trae esperanza a alguien que se da por vencido. Nunca se sabe. Esa persona a la que llegues podría ser justo la conexión que Dios estaba esperando para desencadenar la siguiente ola de transformación en la comunidad que te rodea. Y continúa este viaje. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones, porque esta conversación apenas comienza. Sigamos explorando juntos lo que significa vivir con autenticidad, amar con radicalidad y confiar plenamente en el Dios que nunca falla. Cada mensaje está diseñado no solo para inspirarte momentáneamente, sino para equiparte permanentemente, para transformarte gradualmente en la versión de ti mismo que Dios siempre supo que podrías llegar a ser. Recuerda, la fe no es la ausencia de miedo, es elegir confiar a pesar de él. No es la ausencia de duda, es caminar incluso cuando no se ve todo el camino. No es la ausencia de fracaso, es levantarse de donde se cayó. Y no es algo que se posee de una vez por todas. Es un viaje diario de 1000 pequeñas decisiones de confianza que eventualmente se acumulan en una vida extraordinaria. Así que vive con valentía,
Ama con generosidad, confía plenamente y observa cómo Dios transforma tu obediencia imperfecta pero sincera en testimonios que inspirarán a generaciones. El mundo no necesita más cristianos teóricos. Necesita desesperadamente testigos auténticos que demuestren que este Dios del que tanto se habla es absolutamente real, poderosamente presente y completamente confiable. Que tu vida sea este testimonio. Que tus acciones prediquen sermones más elocuentes que 1000 palabras. Y que cada paso de fe que des hoy se convierta en una escalera por la que otros suban mañana hacia sus propios encuentros transformadores con el Dios vivo. Ve en paz, ve con propósito, ve con fe y ve sabiendo que no vas solo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti, capacitándote para todo lo que te llama a hacer. Nada es imposible para quien cree, absolutamente nada.